Hola, buenas noches, feliz Navidad a todos ustedes. El Evangelio de hoy, Lucas 2, 1 a 14, es propio de esta Nochebuena. Resalta la alegría. Y de hecho la Navidad es la fiesta de alegría. Sin embargo, muchas veces no sentimos la alegría. No la sentimos porque nos dejamos influenciar por los aspectos negativos de la gente. Necesitamos reconciliarnos con la gente cercana, pero también con aquellas personas con las cuales ni siquiera somos capaces de hablar. Solo así podrá despertarse dentro de nosotros la verdadera alegría. En el Evangelio de hoy, el ángel del Señor dice a los pastores: no teman, pues les anuncio una gran alegría que lo será para todo el pueblo. Pero luego de nuevo nos conecta con la alegría, hablando del nacimiento de un niño muy especial. Y cuando nace un niño, la felicidad explota, la alegría explota, se extiende, pues es contagiosa. No obstante, un niño nos recuerda sobre todo nuestra alegría cuando éramos niños. Porque en el fondo la alegría no es una emoción, es un estado natural del alma, es algo que está dentro de nosotros aún antes de cualquier emoción, ya que la alegría está vinculada al alma, a lo más profundo del ser humano. Es por eso que cuando sentimos la alegría, todo el sistema corporal se relaja y así experimentamos una sensación del bienestar espiritual. Las emociones se aprenden, pero la alegría es algo innato, es algo natural que todos llevamos dentro. Cierto día se hizo un experimento muy llamativo. Una investigadora científica grabó los sonidos de las emociones producidas por dos grupos de voluntarios. El primer grupo era representado por personas oyentes y el segundo grupo por personas sordas. Las emociones de tristeza, miedo, ira del grupo de los oyentes fueron reconocidas de inmediato. De hecho, estas emociones se adquirieron a partir de la vida infantil, escuchando a las personas cercanas. Al contrario, las emociones del grupo de los sordos no fueron reconocidas. No era posible establecer a qué emoción pertenecía el sonido. Al no aprenderlas a partir de la infancia desde el exterior, los sordos habían desarrollado su propia forma de expresar las emociones. Pero había una expresión que siempre fue reconocida por ambos grupos: la alegría. La alegría es una expresión innata, por lo que todo el mundo la ha reconocido. Así que decir feliz Navidad nos recuerda que la alegría siempre ha estado en nosotros y que la felicidad siempre ha estado en nosotros. La perdimos por ciertos descuidos. Miras al cielo y percibes que es azul. Luego llegan las nubes y entonces viene la oscuridad. Pero en la parte de atrás siempre es azul. Así que en esta Navidad estamos invitados a ver de nuevo el cielo azul de nuestras vidas. Estamos invitados a percibir este niño divino lleno de alegría que nos recuerda que a pesar de las heridas de la vida, del dolor, de la ira, del miedo, de la tristeza, en lo más profundo de nuestro alma siempre nos espera la alegría, la felicidad.
En la noche de la Navidad siempre leemos el Evangelio de Lucas. Aparecen en el Evangelio los ángeles, los pastores, el coro celestial. Todo es muy hermoso, solo que desde el punto de vista histórico las cosas no fueron así. Jesús, históricamente hablando, nació en Nazaret de Galilea y vivió ahí durante los primeros años. Luego se trasladó a Cafarnaúm, a las orillas del mar de Galilea. Lucas sitúa el nacimiento en Belén para mostrar que Jesús es el esperado Mesías por todos como el nuevo David. Pues en el Antiguo Testamento se dice que el Mesías tendría que nacer en Belén. La historia de María y José, que no encuentran un lugar en la posada y que nadie los quiere. Los ángeles cantando desde el cielo, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a la gente de buena voluntad. Luego el burro, el buey, que ni siquiera están en los evangelios. Y finalmente los pastores, el pesebre y los reyes magos no son hechos históricos. Jesús no nació ni siquiera en la noche del día 25 de diciembre. A partir del hecho de que los pastores realmente vigilaban por las noches, surgió un nacimiento nocturno. Pero Jesús no pudo haber nacido el 25 de diciembre, ya que el rebaño solo pasaba la noche al aire libre del marzo al noviembre, ya que hacía demasiado frío en el mes de diciembre. Jesús nació el 25 de diciembre no porque naciera ese día, sino porque el 25 de diciembre los romanos celebraban la fiesta de Natalis Solis Invicti, o sea, la fiesta del sol naciente y victorioso. ¿Y quién más que Jesús es el sol naciente y radiante en la noche del mundo? ¿Y el pesebre? El pesebre en Palestina nunca se colocaba en el suelo como se ve en las imágenes navideñas, sino que estaba apegado o enganchado en la pared. ¿Y los pastores? Como mencionamos, no había pastores en el nacimiento de Jesús, al menos en el mes de diciembre, porque el rebaño en este mes no pudo estar en el campo por el frío del invierno. Pero como David era un pastor y Jesús era ese nuevo David tan esperado, entonces Lucas se asegura de que esa expectativa del nuevo David finalmente se cumple. ¿Y el censo? No hay evidencia clara de un censo de todo Imperio Romano bajo Augusto. Y se ignora un censo en Palestina en la época de Jesús. Quirino o Cirino aún no era el gobernador de Siria. Comenzó apenas en el año 6 después de Cristo. Así que el censo pudo suceder apenas después del año 6 después de Cristo, si se quiere mantener la opinión de que Quirino era el gobernador de Siria. Puede surgir también otra pregunta. ¿Por qué no tenía que empadronarse o registrarse en la ciudad de sus antepasados, José como tal? Y exactamente no pudo hacerlo en su propio lugar donde residía. ¿Y por qué iba a ir también la mujer que no tenía valor legal en aquella época? Solo en el caso si José tuviera posesiones en Belén, debería haber ido a Belén para ahí registrarse. Pero si tuviera posesiones en Belén, ¿cómo se explica que no podrían encontrar alojamiento ahí? Y por otro lado, ¿por qué María debía acompañarlo a afrontar las dificultades del camino al estar embarazada?
Entonces, ¿qué quiere decir Lucas al escribir una historia así? Hay que resaltar dos cosas muy sencillas, pero que si las viviéramos, nuestras vidas cambiarían. La primera es que lo que sea que has hecho o que no has hecho, recuerda, Dios vino y nació para amarte. Así que puedes ponerte frente al espejo, pronunciar tu nombre, tu propio nombre, y decir: a pesar de todo lo que soy y lo que hago, Dios me ama, hoy, mañana y siempre. Esto te ayudará a cambiar. La segunda es que eres una criatura divina. Los ángeles cantan no solo para Jesús, sino para cada criatura que nace, también para ti. Así que después de pronunciar el nombre de tu amigo o amiga, dile, o al menos piensa: tú eres una criatura divina, especial, única, amada, te quiero. Había un arbusto, una zarza, que había crecido en las laderas de una montaña. Después de los primeros días de ser un brote verde, sus ramas retorcidas y desgarbadas se habían cubierto de espinas muy puntiagudas. La zarza era odiada por los pájaros porque no podían posarse encima, y también por las ovejas porque cada vez que se acercaban dejaban algunas pelusas de lana. Todos los demás arbustos daban flores, hojas y frutos, mientras que la pobre zarza solo producía espinas. No valía nada y todo el mundo la despreciaba. Pero cuando Dios quiso hablarle a Moisés, ¿qué escogió? La zarza. Dios te ama independientemente de lo que piensas o haces. Dios te ama a pesar de que otros te odien. Del mismo modo, ámate a ti mismo, a ti misma, y luego a los otros. Ahora bien, si hablamos de la Navidad, no podemos olvidar a José. Claro, María se destaca más en el Evangelio de Lucas. Lucas nos ofrece su visión desde la perspectiva de María. Mateo, a su vez, lo hace desde la perspectiva de José. ¿Y qué podemos aprender esta Navidad a partir de José? Podemos aprender que la importancia del padre es esencial para un niño. Según los datos de Estados Unidos que se hizo hace unos años, se mencionó que el 90% de los niños que se escaparon de casa o estaban sin hogar eran de familias sin padre. El 70% de la delincuencia juvenil provenía de familias en las que el padre estaba ausente. El 85% de los jóvenes encarcelados crecieron en familias sin padre. El 63% de los jóvenes suicidas tenían padres ausentes. La falta del espíritu del padre afecta tremendamente a los niños. José aparece como un hombre que tiene el espíritu de sentirse realmente padre. Necesitamos ayudar a los padres de hoy a alimentar su espíritu para que se sientan padres de verdad, al ejemplo de José. En primer lugar, José era muy decidido. Cuando se enfrentó con un problema complejo, tomó una decisión rápida, actuando inmediatamente. Lo hizo con determinación en contra del juicio de todos, sobre todo aquellos que querían que María fuera apedreada. Y por otro lado, hizo algo que nadie había hecho antes.
mantener a una mujer con un hijo que no era suyo. Era algo totalmente nuevo. Y lo interesante es que su hijo de igual modo era tremendamente decidido, determinado y firme. En segundo lugar, José era valiente. Cuando vio el peligro de Herodes, tomó a María y a Jesús y los escondió en Egipto. Jesús de modo semejante era valiente, atrevido y arriesgado. Sin embargo, muchos padres de hoy no dan buen ejemplo para sus hijos, simplemente porque no quieren arriesgarse. Cierto padre iba con su hijo por la calle de una ciudad. Apareció un hombre en el suelo. Tal vez estuviera muerto, tal vez borracho, tal vez se hubiera drogado, tal vez estuviera enfermo. El padre dijo: es peligroso, no podemos tomar ese tipo de riesgo. Es mejor que lo hagan los otros. Y después los padres se quejan que sus hijos son temerosos, nada valientes ni arriesgados. El espíritu del padre pasa sobre el hijo. En tercer lugar, cuando Jesús se perdió en el templo de Jerusalén, sus padres lo reprocharon y aunque en ese momento Jesús respondiera de mala manera, el Evangelio de Lucas dice que Jesús vivía sujeto a ellos, o sea, al padre y a la madre, a ellos, ambos. Pero en aquella sociedad solo se obedecía a la autoridad paterna. De ese modo podemos decir que fue el padre quien le enseñó a Jesús ciertas disciplinas, ciertas relaciones y la vida como tal. Ciertamente también José le enseñó a Jesús a aprender de su madre. Así Jesús aprendió además los valores de la mujer. Cierto niño de 12 años le preguntó a su papá: «Papá, ¿por qué trabajas ilegalmente? La mamá está preocupada». «¿Qué quieres?», le respondió su padre. «Recuerda que tienes que ser duro. De otro modo no ganarás nada, no serás rico». De esa manera el hijo se olvidará de las cualidades de la mujer, siendo duro como una piedra. El niño ve, aprende. El espíritu del padre se pasa a él. Y en cuarto lugar, José amaba lo femenino. En una cultura en la que se despreciaba sistemáticamente a las mujeres, José en cambio acompañaba a María y estaba cerca de ella durante el parto con todos los cuidados necesarios. Realizaba con ella los deberes religiosos de la purificación presentando al niño en el templo. Dejaba que María y no él hablara con Jesús cuando se perdió entre los doctores en el templo de Jerusalén. Acogió con cariño y amor a María que tantas desventuras le ha traído. Cierto día, la profesora le preguntó a una niña: «¿Qué es lo más bonito que tiene tu papá?». Y la niña respondió: «La mamá». «¿Y cómo lo sabes?», dijo la profesora. «Cada vez que la mira, está muy feliz y alegre», respondió la niña. No es una coincidencia que todo amor, ternura, delicadeza, cariño, toques recibe Jesús de las mujeres en los evangelios. ¿No ha aprendido todo esto de José? José ha transmitido a Jesús el espíritu del Padre y le enseñó el enorme valor de la presencia de la madre. Y por eso no es coincidencia que Jesús llamara a Dios Abba, que quiere decir papá.
la palabra que tiene terminación femenina, y así resalta al Dios de la ternura, amor, confianza, intimidad, compasión. De este modo, cada niño y cada niña ha de aprender las cualidades del padre y de la madre. Las de la madre son la sensibilidad, el amor, la compasión, el calor. Y las del padre son empujar, atreverse, arriesgarse, defenderse, afirmarse, esforzarse, trabajar. Así uno aprende que no solo hay mimos y caricias, sino también trabajo y cansancio, que no solo hay bondad, sino también conflicto, que no solo hay éxito y victoria, sino también fracaso y derrota, que no es solo ganancia, sino también pérdida, que no es solo seguridad, sino también riesgo y determinación, que no es solo sí a todos y todos están contigo, sino también no y todos están contra ti. Necesitamos en la vida las cualidades de María y José. Necesitamos los valores femeninos y masculinos. De todos modos, no hay camino fácil hacia el redescubrimiento de la alegría plena y felicidad. Así que en esta Navidad hemos de darnos cuenta que nuestro miedo más profundo no es que seamos tristes, sino que no logramos descubrir la fuente de la alegría que nos habita. Y generalmente ni nos damos cuenta de esto. En el fondo es nuestra propia luz, no nuestra oscuridad, lo que nos asusta. Quizás te preguntes, pero ¿quién soy yo para ser brillante, alegre, grande, lleno de talento, fabulosa? Recuerda, eres hijo o hija de Dios. Si te conformas con lo mínimo, no podrás servir al mundo. Naces para dar testimonio de la gloria de Dios que está dentro de ti. En el momento en que permites que tu luz brille, al mismo tiempo le das permiso a los demás para hacer lo mismo. En el momento que te liberes de tu miedo, tu mera presencia libera automáticamente a los demás. ¿Y qué frase puedo llevar conmigo para este tiempo de la Navidad? A lo mejor la siguiente. Cuando soy libre, no necesito buscar la alegría, porque es la alegría la que me busca a mí.